Bueno, pues muy buenos días a todos. Damos inicio con esta segunda mesa. Gracias por su participación a nuestros tres ponentes, nos falta uno, pero también a todos ustedes que nos siguen desde esta misma plataforma de Zoom y en nuestras redes sociales. Gracias a quienes nos acompañan desde otros estados de la República. Y también a quienes nos acompañan desde otros países, saludos a República Dominicana, saludos a Estados Unidos, saludos a Colombia, Argentina, Perú, Israel, veo también por ahí, y a todos los miembros de Save Democracy que ya se encuentran también por aquí. La dinámica de trabajo, como ya les expliqué, consiste en una presentación de nuestros ponentes de 15 minutos cada uno, y si es necesario les avisaré un minuto antes de que culmine su tiempo, y al finalizar 30 minutos de preguntas y respuestas. Esta segunda mesa de análisis es parte del foro La calidad de nuestras guarniciones rumbo a la elección 2024, nombre que fue tomado, como ya lo explicó en la mesa pasada, en esta primera mesa que tuvimos el viernes durante los trabajos sobre el papel de nuestros órganos electorales de administración y justicia, y lo explicó muy bien nuestro querido Arturo Núñez. Está tomado de la frase de Karl Popper: la capacidad de resistencia de las fortalezas depende de la calidad de sus guarniciones. Y en este sentido, nuestras guarniciones son los titulares de las instituciones encargadas de garantizar que el voto de los mexicanos sea libre, secreto y universal. Tenemos entonces hoy dos importantes ponentes, pero sobre todo interesantes en función de lo que pueden decir en el tema que hoy nos convoca: el uso de los programas públicos y recursos del Estado. Dos de ellos, María de los Ángeles Romo y Héctor Díaz, fueron titulares de la FEPADE o FICEL, instancia encargada de prevenir, investigar y perseguir conductas y actos tipificados como delitos electorales. Y esto es especialmente importante porque eh, desde sus inicios, el actual jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y las prácticas que junto con su partido y evidentemente desde el gobierno atentan contra la integridad de este proceso electoral, por la intromisión inconstitucional constante, pero también por el uso de los recursos públicos con tintes electorales, es especialmente indignante para un país que, como el nuestro, tiene cerca del 40% de la población viviendo algún tipo de pobreza. Si bien este porcentaje se redujo casi de 42% al inicio del sexenio a 36% para el 2002, según datos de la Coneval, lo que significa más o menos 5 millones de mexicanos, esta reducción básicamente se dio en la pobreza de ingresos. Sin embargo, el número de mexicanos que padece pobreza extrema, es decir, además del tema del ingreso, no tienen acceso a derechos de educación, salud, seguridad, social, vivienda y alimentación, este registró un aumento pasando de 8.7 millones a 9.1. Pero más grave aún es que creció alrededor de 150% los mexicanos sin atención médica, alcanzando a casi la mitad de la población. Pero también el rezago educativo se sumaron 1.6 millones más. Todos estos datos son tomados del Coneval. Ahora bien, con estos altos niveles de pobreza se justificarían los miles de programas de apoyo, de desarrollo social municipales, estatales y federales que existen en México, o el incremento del 30% en los mismos durante este gobierno. Sin embargo, lo cierto es que a lo largo de la historia de nuestro país no solo han conseguido abatir la pobreza, y sí, en cambio, han sido asociados al condicionamiento de su entrega a cambio de votos, particularmente por la falta de transparencia en su operación y en la elección de sus beneficiarios. Sin duda, los programas sociales gubernamentales son una poderosa arma electoral, cuya inversión ha alcanzado en este sexenio 6.5 billones de pesos, aunque estas cifras no están actualizadas. Y en este sentido es bastante preocupante que se hubiesen adelantado a este febrero pasado los pagos por alrededor de 155 millones de pesos para casi 14 millones de beneficiarios de los bimestres de marzo, abril y mayo, junio de básicamente tres programas gubernamentales: la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y programa para apoyo para hijos de madres trabajadoras.
Otro punto que causa también cierta suspicacia es que según la Administración Federal, estos apoyos están destinados principalmente a los más pobres y más necesitados. Sin embargo, ahora menos personas en los niveles de mayor pobreza acceden a estos apoyos. Según la misma Coneval, estos programas representaban al inicio del sexenio el 18.7% de los ingresos totales mensuales de las personas más pobres. Para 2002, este porcentaje se redujo a 12.5%. De hecho, el gobierno de la 4T desarticuló los programas dirigidos a los más pobres, el Progreso, Oportunidades, Prospera, y centró la entrega de recursos a la población que consideró más vulnerable, adultos mayores, pueblos indígenas y jóvenes, y solo dejó el programa Sembrando Vida para cierta población considerada como pobre. Sin embargo, en realidad, este programa se da solo a campesinos propietarios de 2.5 hectáreas. Es decir, la población urbana y rural más pobre no recibe o no está recibiendo ningún tipo de apoyo social. Otro tema bastante preocupante es el uso de los recursos del Estado, como financiamientos estatales o infraestructura pública, incluidos las Fuerzas Armadas, para influir en el resultado de las elecciones a favor de un partido político o candidato específico. Es bastante sabido que la militarización del país es un hecho y hoy el Ejército y la Marina son los constructores y responsables de las obras más importantes de este gobierno federal. Administran puertos, aeropuertos, aduanas, resguardan y transportan medicinas y vacunas y en general ejercen el presupuesto más grande de este sexenio, acumulando con ello no solo poder económico, sino también político. Y esto nos lleva a pensar que con toda seguridad participarán de este proceso electoral. De hecho, no fue casual que resguardaran de forma bastante escandalosa las instalaciones del INE desde el primer minuto del pasado 6 de marzo, día de la celebración del primer debate presidencial. Ahora bien, esta contienda electoral, una de las más grandes y complejas en la historia de nuestro país, requerirá de instituciones sólidas y eficientes. Y en este sentido, la FICEL junto con el INE y el Tribunal Electoral, tienen ante sí un gran reto. A los típicos delitos electorales como intromisión de los servidores públicos, incluyendo la participación de los poderes ejecutivos federales, estatales y municipales, la coerción del voto, el uso de los recursos públicos, el condicionamiento de los programas gubernamentales, el uso y la alteración del registro federal de electores, se suma el de la participación del crimen organizado y la violencia política que ha llegado al asesinato de más de 50 personas vinculadas con las elecciones, incluyendo candidatos. Lo cierto es que la fiscal no está a la altura de las circunstancias, la inacción y falta de transparencia en su actuar representan otro gran foco rojo para esta elección. Todo esto sin duda afecta la integridad de estas elecciones, viola los principios democráticos y genera desconfianza en el proceso en general. Y en este sentido me gustaría, antes de iniciar con la participación de nuestros magníficos ponentes, con tres interrogantes. Primero, si bien es cierto que los programas sociales siempre han sido utilizados con fines electorales, también tenían un cierto nivel de eficacia en la atención de los más pobres. Sin embargo, la sanción a esta práctica de coacción al voto a partir de los mismos no ha sido eficiente. ¿Qué podemos esperar para este proceso? Segundo, en algunas elecciones locales previas hemos visto la participación directa del crimen organizado el propio día D, con el secuestro o intimidación de operadores electorales y líderes partidistas, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario que vislumbran para esta elección, considerando también la posibilidad del involucramiento de las Fuerzas Armadas? Y tercero, en México se han construido instituciones sólidas que incluso llegaron a ser bastante prestigiadas internacionalmente. Sin embargo, han sido durante estos años severamente atacados en lo presupuestal, lo normativo y lo operativo. En este sentido, con lo que tenemos, ¿cuál será y cómo será su papel en esta compleja contienda electoral y cuál debiera ser el papel de la ciudadanía en apoyo y exigencia en la protección de este gran bien a tutelar que es el derecho libre al voto? Y de verdad estamos muy agradecidos en Ser Democracy con su disposición para participar de este evento. Por ahí alguien escribió que son los rockstar de estos temas y en verdad así lo consideramos. Creemos que entre más informados estemos, entre más informada esté la ciudadanía, mejores decisiones podremos tomar y sobre todo tratar, como dijo por ahí la doctora Fromo, que es responsabilidad de todos defender la democracia y tratar de que este 2 de junio sea una fiesta democrática y no una tragedia democrática como todos los focos rojos
lo anuncian. Les agradecemos muchísimo su participación, a ustedes como panelistas y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este evento.